Bienvenidos a la unidad 3 de la materia Comunicación Organizacional e Internet. Precisamente esta unidad de la materia va muy ligada con lo que son estas comunicaciones e Internet, un poco para complementar lo que pudimos ver en la unidad anterior con todo lo que son esas herramientas de tecnología e información que masifican esta información de la organización y que a su vez mejoran las competencias dentro de ella y su dinámica laboral. Se me fue para el otro lado. Ajá. Contenido. En este momento lo que vamos a ver es un poco la situación actual, las ventajas de la pandemia, la virtualidad versus presencialidad y los retos que tienen estas organizaciones en el marco de lo que son las ventajas del Internet. Bueno, vamos a comenzar primero un poco hablando sobre la situación actual en la que nos encontramos en relación a lo que son las comunicaciones organizacionales y el Internet, pasando un poco primero con uno de los elementos que también hablábamos en sesiones anteriores de lo que es el periodo pre-pandemia, donde quizás en muchas de las organizaciones mantenían una dinámica laboral muy tradicional, resaltando elementos como la presencialidad de manera inequívoca, o sea que o es presencial o es presencial. Dentro de ello también podemos tener que estas dinámicas tradicionales tenían un cierto flujo de monotonía, eran un tipo de acciones como ya muy tradicionales de ciertas organizaciones, se cumplía muchísimo el enfoque del horario laboral, un horario nada flexible, en donde se tenían que cumplir ciertas horas de trabajo eh, durante la semana y en donde las personas, bueno, asistían y solo trabajaban en este entorno presencial. Esto era una de las cosas que más auge tenía, por lo menos en nuestro contexto acá en Venezuela. Sin embargo, desde el año 2013 y 2009, de hecho, se pueden encontrar algunos artículos científicos en donde ya se habla de estos cambios en la dinámica laboral, donde está la flexibilización horaria, donde están las flexibilizaciones de trabajo por los cambios y las herramientas tecnológicas que venían avanzando, venían creciendo a medida que iban pasando los años. Luego de esto, donde quizás no tanto por un tema monótono, sino que por un tema de costumbre, cuando llega la pandemia en el año 2020, por lo menos en el caso venezolano, en muchas organizaciones el primer mes fue de stand-by. O sea, durante el mes de marzo, a mediados del mes de abril, si pueden recordar, muchas organizaciones simplemente suspendieron sus labores porque quizás estaban esperando que la cuarentena pasara y bueno, retomar su rutina cotidiana o lo que ya venían haciendo en momentos anteriores. Entonces, ¿cuándo viene en realidad el primer choque dentro de estas dinámicas laborales? Cuando al pasar un mes de pandemia todavía se ven inmersas en un contexto de cuarentena. Y allí, bien sea por temas económicos, como fue en muchos de los casos que se vieron afectados porque eran organizaciones que trabajan netamente con actividades con el público, como pueden ser todas esas organizaciones culturales, como podemos tener acá en Caracas ejemplos de cultura chacao, el latillo, el trasnocho. Ya va, esperemos a ver si el camión que está pasando por la casa termina de pasar. Listo, ya se está alejando un poquito, si no iba a interrumpir mucho. Bueno, hablando de eventos culturales, tenía muchísimo tiempo que no pasaba un camión promocionando un evento abierto y masivo, como puede ser un concierto, que es lo que acaba de pasar por acá por la casa. Un poco retomando el tema de estos negocios, fueron los que más se vieron afectados, o sea, este tipo de organizaciones, porque trabajaban directamente con públicos.
Sin embargo, meses después, estas organizaciones se plantean una manera de trabajar de manera remota, como pudieron ser las grabaciones de obras de teatro y transmitirlas a través de Zoom. Las personas estaban en su casa, pagaban su entrada virtual y veían el teatro o el cine desde sus casas, como lo fue en el caso del Trasnocho y otras plataformas que se crearon desde el punto de vista artístico. Sin embargo, otras organizaciones que no dependían del público de esta manera para generar ingresos, siguieron, o sea, les costó mucho el tema de adaptarse a las nuevas tecnologías para poder sobrevivir a la pandemia. En muchos casos, organizaciones sí perdieron la batalla, no pudieron continuar sus actividades de manera presencial ni virtual porque no consiguieron la manera desde el punto de vista de comunicaciones para solventar la situación. Otras, sin embargo, hicieron lo que pudieron. Al principio, una de las herramientas que se utilizaba muchísimo eran largas sesiones de Zoom, largas sesiones de trabajo por videoconferencia para tener como que ese contacto directo, ese contacto en tiempo real y poderle ver la cara a las personas. Sin embargo, la conectividad a Internet en Venezuela o en el interior del país, más que todo, no permitió que en algunos casos todas las personas se pudieran como que unir tan fácilmente a lo que iba a ser esta nueva dinámica laboral. Esto fue un ir y venir durante el año 2020. Unas organizaciones se pudieron adaptar de manera más efectiva, otras quizás no tanto. Unas que quizás ya implementaban herramientas tecnológicas la tuvieron mucho más fácil, pero esas personas o esas organizaciones en donde no implementaban absolutamente nada de manera presencial, digo, de manera virtual, fueron las que tuvieron como que más impacto dentro de esto, como quizás pudieron sentirlo ustedes mismos en el caso de la universidad. La universidad mantiene una estructura muy tradicional, una estructura que no viene de los últimos 10 años, viene de mucho más allá. La Universidad Central va a cumplir 300 años y quizás hay muchas de las cosas que se siguen manejando eh, dentro de lo que va su estructura inicial. Hay escuelas que todavía hoy, a estas alturas, no han empezado a dar clases virtuales. Estamos hablando de que llevamos más de un año y medio de pandemia. Escuelas como veterinaria todavía no han cerrado el año escolar 2018. O sea, de hecho hasta se escapa del periodo de pandemia. Y es complicado porque estas herramientas que han venido creciendo desde los últimos 20 años no han sido implementadas en muchos contextos y por eso es muy importante la función del comunicador organizacional y la implementación del Internet dentro de las estrategias de trabajo de estas comunicaciones. Ahora bien, llega el año 2021, va más allá de un año de pandemia, y muchas organizaciones empiezan a adaptarse a la metodología híbrida. Si bien es cierto, en muchos casos no se podía hacer el trabajo totalmente presencial, muchas organizaciones buscaron la manera de juntar lo que era el trabajo presencial con el trabajo remoto y crear unos formatos híbridos de trabajo en donde los empleados podían ir y venir, podían hacer unas cosas a distancia, podían hacer unas cosas desde casa, unas cosas directamente en la oficina, pero que se pudiera cumplir y generar un equilibrio dentro de la organización. Entonces vamos por acá un poco en este cambio que se genera ya para el año 2021, donde la flexibilización está un poco más amplia y se empiezan a estudiar estos mecanismos de actividades híbridas, sobre todo por un tema de que la gente se acostumbró a estar en casa, de que la gente se acostumbró a esas ventajas que daba la virtualidad y ahorita es una de las cosas que vamos a comentar en la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, voy a continuar. Ok, fíjense, las ventajas de la pandemia. Tenemos que, si vemos la pandemia desde el punto de vista de las organizaciones, hay muchas ventajas. Entre ellas, que se impulsa el trabajo remoto, o sea, dejó de ser una
posibilidad a ser una necesidad. O sea, ya no te queda de otra, tienes que montarte en la rueda porque si no te vas a quedar. La flexibilidad horaria te permite poder hacer las cosas en un mejor tiempo. Esta tiene sus desventajas, se las explico también en la siguiente lámina. La conectividad con los que están lejos. Si bien es cierto, la pandemia utilizó o dio paso a ese uso de tecnologías, tuvimos un acercamiento, por lo menos en el caso venezolano, con todas esas personas que no estaban acá. Porque de hecho, a la persona que tenías cerca también le tenías que hablar por WhatsApp. Entonces, se creó como que una conexión con todas esas personas que están en todo el mundo, y se pudieron hacer relaciones más cercanas por este trato tecnológico que tuvimos que hacer, que obviamente es sumamente importante no dejar a un lado la parte de la humanización, pero fue una de las ventajas de la pandemia el hecho de conectarse con distintos lugares del mundo, porque al saber que la gente podía trabajar remoto, de hecho eso dio como que más libertad a que las empresas contrataran a gente sin importar en qué país están, sin importar el uso horario y que no necesariamente tenían que estar en la localidad. Se reorganiza un poco mejor la forma de trabajar. Esto ya es algo como que muy puntual de cada una de las personas, porque esta reorganización dependería de estas labores que tienen, porque uno de los choques que hubo en pandemia, por lo menos, fue en el caso de las personas que tenían niños en casa. O sea, generar dos dinámicas totalmente distintas, como podría ser tu dinámica laboral que hacías fuera de tu casa, unirla a todas esas actividades que tenías que hacer dentro del hogar y poder buscar ese equilibrio de, bueno, hacer las tareas, hacer la comida, pero también estás en casa, pero cuando le dices a la persona tengo una reunión, pero igualito pasan y te distraen o te interrumpen lo que estás haciendo en la reunión, y pasa en cualquier, o sea, ya al principio de la pandemia a uno le da como que pena que lo interrumpieran cuando uno está en una sesión de Zoom, ya ahorita es algo totalmente normal. Pudimos ver cómo en entrevistas internacionales habían personas o sea, como muy profesionales, muy buenas, que de repente estaban dando algunas declaraciones en un punto de vista totalmente rígido, o estaban así en algo súper, súper importante y de repente pasaba un niñito corriendo o pasaba personas semidesnudas y era como, ya va, o sea, y ya después terminó siendo algo como que normal porque a medida que iba avanzando la cuarentena, a todos nos pasó en algún momento de ella. Y una de las ventajas más importantes desde el punto de vista económico es que se ahorra el dinero de transporte, gasolina, traslados, el tema de la vestimenta, ya la gente como que también el hecho de usar como que la ropa todos los días distintas es algo que también bajó un poquito la guardia porque bueno, de hecho también está la modalidad pandemia que la gente se viste de la cintura hacia arriba y ya el resto no. Entonces bueno, tiene como que una de las ventajas desde el punto de vista trabajar desde casa y eso gracias al Internet. Pero como todo no es rosa, la pandemia también trajo algunas desventajas, como pudo haber sido en un principio la extensión de la jornada laboral. Pasamos de tener un horario desde las 8 de la mañana, por colocarles un ejemplo, a 3, 4 de la tarde, pero después de las 4 tú no sabías absolutamente nada de la oficina. En el caso de la pandemia ha tocado educar a estas personas independientemente del nivel que tengan dentro de la organización, porque pueden ser los jefes, pueden ser los empleados de base, pueden ser estudiantes, pueden ser pasantes, o sea, no importa. Muchas personas durante los primeros 6 meses trabajaban como que más. Estos horarios tuvieron ciertas afectaciones porque la gente estaba trabajando no a tiempo completo, sino a tiempo súper completo. Entonces de repente te llegaba un mensaje a las 9 10 de la noche o 2 de la mañana, a la hora que sea, porque a esa hora era que tenía la persona internet, la otra persona estaba trabajando en la mañana, estaba ocupada, o sea, pero hay que, en este caso, esta desventaja se puede conducir a una ventaja siempre y cuando tú puedas educar a las personas que trabajan contigo que los domingos se respetan, que los sábados tampoco se trabaja, o si vas a hacer algo que no es que sea un,
un hecho de vida o muerte, sino mira, si puedes hacerlo, o sea, que tengas como que ese tipo de flexibilización y no que sean asignaciones totalmente rígidas, eso se debería hablar dentro de las organizaciones y generar eso desde el punto de vista de comunicación. La adaptación fue un poco más lenta para quienes tenían tareas en casa, se lo venía comentando anteriormente. Las fallas de conectividad afectan a nivel mundial. Muchas veces pensamos que es algo que nos pasa nada más a los venezolanos, pero no. He estado en videoconferencias con gente que está fuera del país y también han tenido fallas de conectividad. Hay veces que pienso que quizás he sido yo, pero no. También esto pasa en cualquier parte del mundo. Fallas en los servicios básicos que afectan la jornada indirectamente. Por lo menos esto sí es algo muy puntual en el venezolano, que de repente, si bien es cierto la jornada laboral y tú tienes que estar disponible de 8 a 12 del mediodía, por colocarles un ejemplo, pero llegó el agua y en tu casa tenías un mes sin que te llegara el agua. Obviamente en ese momento tú tienes que dejar de trabajar para hacer lo que tienes que hacer con el agua. O tuviste que ir a hacer mercado porque nada más puedes salir de 8 a 1 de la mañana porque todo lo demás es horario de cuarentena. Y entonces el supermercado abre una semana sí, una semana no, que ya eso obviamente ya fue bajando, pero al principio de la cuarentena teníamos esos espacios también. Mira, no hay banco, pero el banco va a abrir 3 días a la semana, entonces es horario de trabajo, no puedo trabajar en ese momento porque tengo que ir al banco, etcétera. Y la falta de comunicación interpersonal. Muchas veces en este tipo de entornos la gente como que supone muchas cosas. Entonces, de hecho, en el entorno virtual es mucho más importante comunicarte con la otra persona porque cuando tú estás en un entorno presencial, tú con mirar al lado, tú ya sabes si la otra persona está trabajando o no. Pero la desventaja de la pandemia es un poco el tema de la comunicación interpersonal y es algo que por lo menos en el punto de vista universitario hay profesores que les hace muchísimo ruido saber si están hablando solos o si están hablando con sus estudiantes de verdad, o saber si sus estudiantes están acostados o están cocinando o están haciendo otra cosa, es algo que les inquieta mucho porque quizás están acostumbrados, o sea, por lo menos en el caso específico de profesores que han tenido una carrera totalmente presencial, que les ha costado muchísimo más ver el tema de la virtualidad y es precisamente por este factor, porque siempre han estado acostumbrados a hablarles a un público, a tenerlos cara a cara, a ver los gestos, saber identificar si una persona entendió o no entendió por tenerlo frente a frente. Entonces, esta es una de las desventajas, por lo menos en el área de organizaciones educativas y esto a nivel de universitario. A nivel inicial, el efecto también va un poco a los niños porque no tienen ese apoyo de la maestra acompañándolos durante la realización de las tareas o durante las lecturas. Entonces, en realidad, esta ventaja, estas desventajas crean en realidad ciertos retos, tanto para estudiantes como profesores, como profesionales, como empresas, como jefes, o sea, para todo el mundo. Pero podemos ver como organizaciones cómo podríamos ayudar a cada una de estas personas o en cada uno de estos ámbitos para aportar. Entonces tenemos, y acá sí les hago como que una pregunta a ustedes que han visto como que un poco de cada cosa, pero no están acostumbrados como que a una en realidad. ¿Qué consideran ustedes que sería mejor, virtual o presencial? En el caso de organizaciones, en el caso de la educación, que es uno de los retos que más los afecta, ¿qué opinan ustedes de estos factores para las organizaciones? ¿Prefieren virtual o presencial? Los escucho y leo a los que no tengan micrófono. Buenas noches. Adelante. Hola. Bueno, yo creo que la metodología híbrida es a la que finalmente nos hemos adaptado porque ya no estamos acostumbrados a cumplir con una jornada completa, ya sea laboral o académica. Nos adaptamos a tener un poquito de cada cosa y poder lidiar con eso. Entonces, volver a la presencialidad va a costar mucho para por lo menos las personas que tienen muchas cosas que hacer, estudiar, 2 trabajos. Muchas personas consiguieron más de un trabajo en pandemia. Y completamente la virtualidad
es un poco complicado por todas las desventajas, tanto de que no te comunicas presencialmente con las personas, el hecho de estar viendo una pantalla todo el día, también es agotador y bueno, creo que realmente la metodología híbrida es como la que más se adapta hoy en día. Por ahí va, está silenciada. Por acá por el chat nos comenta que en el caso de las clases y el trabajo sería mejor una semipresencialidad. Sí, en efecto, considero que ni muy rosa ni muy negro. O sea, lo que viene ahora es la metodología híbrida y hay que tener en cuenta cómo se puede crear el equilibrio entre ambos elementos. A ver, tenemos otro mensaje que dice, en el caso del trabajo le gusta más virtual y en el caso educativo es mejor tener una semipresencialidad. Sí, yo creo que el hecho de la presencialidad a nivel educativo es algo que en este momento no se ve como presencial totalmente, precisamente por, al menos en el caso universitario, que es el caso que nos atañe a nosotros, porque ustedes no pueden ya dejar los trabajos que tienen o los trabajos que consiguieron durante este periodo para volver a estudiar eh, un día completo o 20 días completos, no sé. Y los quizás en el trabajo tampoco les darían como que el permiso de pasar todo el día fuera de calle, aparte que uno pierde mucho tiempo en trasladarse. Ejemplo, yo trabajo virtual, pero si un día me toca ir a la oficina, yo tardo 1 hora en llegar hacia allá. Cuando estoy allá es una reunión, no puedo adelantar nada porque no hay internet, o sea, es una sede solo como que para reuniones. Y cuando me regreso, tardo 1 hora más. Entonces estamos hablando de que pierdo al menos 4 o 5 horas, dependiendo de cuánto dure la reunión. Y después igual tengo que llegar a trabajar porque quedaron las cosas pendientes que no hice por trasladarme, o sea, durante esas 2 horas que me trasladé. Entonces sí, la virtualidad tiene sus ventajas, sus desventajas, porque definitivamente uno tiene que buscar la manera de hacer ejercicio y de pararse de la silla o nuestra generación va a quedar chocha muy rápido. Vamos a estar con dolores y achaques por este tema y este cambio que nos viene y nos ha tocado en estos momentos. Ahora bueno, ya un poco para ir finalizando el tema de los retos. Adaptarse a los cambios. Es sumamente importante asumir que la presencialidad no va a volver a como era antes del 2019, pero también tomar en cuenta que la virtualidad en 100% quizás no sea un cambio en todos los ámbitos, o sea, algo que se aplique en todos los ámbitos, sino que va a haber una modalidad híbrida en muchos aspectos y es algo que quizás se puede impulsar para llegar a acuerdos tanto a nivel laboral como a nivel académico, organizar esta nueva dinámica tomando en cuenta los cambios, beneficios tanto para los empleadores como los empleados, generar acuerdos con ellos, ver cuáles son las cosas que quizás los benefician más y bueno, retomar sí algunos espacios presenciales porque es sumamente importante mantener esa interacción con lo que es toda la parte de la humanización. Y bueno, adicional a esto, yo creo que ahorita va a venir a ser un buen momento para que las organizaciones realicen auditorías dentro de sus organizaciones, bien sea para analizar a sus públicos o para estudiar el entorno en el que se encuentran inmersas organizaciones como la que haría la auditoría, detectar fortalezas y debilidades propias de este momento, porque muchas cosas cambiaron y ya casi nada es como antes. Y además a eso, identificar las necesidades de información y comunicación que tienen estas empresas para poder surgir, salir adelante y bueno, contrarrestar un poco todos los efectos que más allá de la pandemia y sus ventajas tuvo la cuarentena en sí, o sea, la actividad de aislamiento, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Entonces, no sé si en este caso tendrían alguna duda, pero bueno, este es un poco el panorama que les quería comentar sobre las organizaciones del Internet y la importancia que tenemos en este momento de conocer las herramientas de trabajo que estudiamos en la unidad anterior y un poco estas situaciones que se vinieron presentando desde el año pasado hasta la actualidad y que van a seguir surgiendo cambios y hay que trabajar en pro
a ese futuro que viene y no seguir pensando en lo que ya pasó o en lo que ya fue. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahorita, antes de cerrar la sesión, o si también quisieran hacer algún comentario adicional sobre este tema que les comento o alguna reflexión con sus compañeros. Voy a detener la grabación.